Pittsburgh Pirates vs Washington Nationals, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Pirates en Nationals 2:35 de la tarde ET, Mike Burrows, será el abridor por Pittsburgh. Burrows tiene 20 apariciones con una efectividad de 3.99 y whip de 1.24. El derecho poncha al 24.4% con 8.3% en boletos. Los rodados están en 41.1% con 1.26 cuadrangulares permitidos por cada 9 entradas. Cade Cavalli inicia por Washington. Cavalli suma 7 aperturas con efectividad de 4.67 y whip de 1.47. El derecho poncha al 18.6% con 5.8% en boletos. Los rodados están en 49.1% con 1.56 cuadrangulares por 9. Pittsburgh batea para 186 en sus últimos 6 juegos y los Nationals para 266 en sus últimos 7. Cavalli, en 3 aperturas en casa, carga efectividad de 1.10. Pittsburgh está 5-21 de visitante contra equipos perdedores con pérdida de menos 16.8 unidades. Los Nationals han ganado 4 seguidos en casa con ganancia de más 4.3 unidades. Juega Washington menos 115. Kansas City Royals vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Royals en Phillies 1:35 de la tarde ET, Noah Cameron abre por Kansas City. Cameron en 21 aperturas carga efectividad de 3.00 y whip de 1.12. El zurdo poncha al 19.8% con 7.4% en boletos. Los rodados en 40.5% con 1.13 jonrones por 9. Su FIP es de 4.14. Aaron Nola abre por Filadelfia. Nola tiene 14 aperturas con efectividad de 6.24 y whip de 1.45. El derecho poncha al 24.1% con 7.6% en boletos. Los rodados están en 41.3% con 1.80 jonrones por 9. Su FIP es de 4.79. Kansas City batea 188 en sus últimos 6 juegos y Filadelfia 324. Los Royals están 18-27 de visita contra equipos ganadores con pérdida de menos 3.6 unidades. Filadelfia está 44-18 en casa como favorito de menos 110 o mayor con ganancia de más 15.1 unidades. Juega Filadelfia menos 153. Houston Astros vs Atlanta Braves, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Astros en Braves 1:35 de la tarde ET, Framber Valdez será abridor por Houston. Valdez tiene 28 aperturas con efectividad de 3.42 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 23.6% con 8% en boletos. Sus rodados en 58.6% con 0.61 jonrones por 9. Joey Wentz inicia por Atlanta. Wentz suma 36 juegos con efectividad de 5.61 y whip de 1.51. El zurdo poncha al 20.3% con 10% en boletos. Rodados en 39% con 1.06 cuadrangulares por 9. Houston batea 228 en sus últimos 27 juegos. Valdez, en sus últimos 5 inicios, tiene efectividad de 5.58. Ambos bullpens están en mala forma en el último mes. Houston está 13-15 como favorito visitante de menos 100 a menos 160 con pérdida de menos 3.6 unidades. Juega Atlanta más 1-2-2. Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Orioles en Blue Jays, 1:37 de la tarde ET, Albert Suárez abre por Baltimore. Suárez suma 4 juegos con efectividad de 2.08 y whip de 0.92. El derecho poncha al 15.6% con 3.1% en boletos. Rodados en 48% sin jonrones permitidos. Shane Bieber inicia por Toronto. Bieber en 4 aperturas tiene efectividad de 4.30 y whip de 1.04. El derecho poncha al 27.5% con 3.3% en boletos. Rodados en 43.5% con 1.17 cuadrangulares por 9. Toronto batea 269 en sus últimos 27 juegos. Suárez lanza a contacto alto. El bullpen de Baltimore como visitante tiene efectividad de 4.77. Los Blue Jays están 13-5 al over en casa contra la división. Juega Baltimore y Toronto over 8.5. Texas Rangers vs New York Mets, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025.
Rangers en Mets 1:40 de la tarde ET, Jacob Latz será abridor por Texas. Latz tiene 29 aperturas con efectividad de 2.91 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 21.9% con 10.6% en boletos. Rodados en 39.7% con 0.73 jonrones por 9. Nolan McLean inicia por New York. McLean tiene 5 aperturas con efectividad de 1.42 y whip de 0.95. El derecho poncha al 27.7% con 8.4% en boletos. Tasa de rodados en 66.7% con 0.28 jonrones por 9. El bullpen de Texas en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 1.29, mientras que el de los Mets está en 6.58 en sus últimos 7. En ese lapso New York batea 2-0-2. Están 10-15 como favorito en casa de menos 150 a menos 200 con pérdida de menos 15.3 unidades. Juega Texas más 1-4-5. Chicago White Sox vs Cleveland Guardians. Predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. White Sox en Guardians 1:40 de la tarde ET, Yoendrys Gómez abrirá por Chicago. Gómez, en 18 aperturas, tiene efectividad de 5.05 con whip de 1.51. El derecho poncha al 21.1% con 12.2% en boletos. Los rodados están en 36.5% con 1.36 jonrones por 9 entradas. Slade Cecconi inicia por Cleveland. Cecconi suma 20 aperturas con efectividad de 4.45 y whip de 1.25. El derecho poncha al 19.5% con 6% en boletos. Los rodados están en 41.6% con 1.72 jonrones por 9. Chicago batea 235 como visitante y los Guardians 226 en casa. Cecconi, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 5.40. Ambos bullpens en buena forma reciente. Chicago está 13-14 como underdog visitante de más 1.25 a más 1.75 con ganancia de más 5.2 unidades. Cleveland está 12-3 en sus juegos diurnos en casa con pérdida de menos 1.6 unidades. Juega Chicago más 1.49. Detroit Tigers vs Miami Marlins. Predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Tigers en Marlins 1:40 de la tarde ET, Keider Montero abre por Detroit. Montero tiene 17 juegos con efectividad de 4.60 y whip de 1.43. El derecho poncha al 17.1% con 8% en boletos. Rodados en 44% con 1.61 jonrones por 9. Adam Mazur abre por Miami. Mazur tiene 4 aperturas con efectividad de 6.30 y whip de 1.75. El derecho poncha al 13.1% con 8.1% en boletos. Rodados en 44.2% con 1.80 jonrones por 9. Montero, en sus 9 aperturas, tiene efectividad de 3.94. El bullpen de Detroit en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 3.75, mientras que el de Miami en sus últimos 29 está en 5.20. Los Tigers están 4-1 como visitantes enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con efectividad de 5.40 o mayor con ganancia de más 2.1 unidades. Miami está 15-23 en casa contra equipos ganadores con pérdida de menos 4.9 unidades. Juega Detroit menos 137. St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers. Predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Cardinals en Brewers 2:10 de la tarde ET, Miles Mikolas abre por St. Louis. Mikolas tiene 28 aperturas con efectividad de 4.84 y whip de 1.32. El derecho poncha al 14.5% con 5.6% en boletos. Los rodados en 39.9% con 1.53 jonrones por 9. José Quintana inicia por Milwaukee. Quintana suma 23 aperturas con efectividad de 3.88 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 16.1% con 8.9% en boletos. Rodados en 43.2% con 1.27 jonrones por 9. St. Louis batea 222 en sus últimos 26 juegos y Milwaukee 266 en sus últimos 28. Mikolas, en 14 aperturas como visitante, tiene efectividad de 6.54. Milwaukee está 20-7 en la línea de carrera en sus últimos 27 contra equipos de la Liga Nacional que batean 245 o menos con ganancia de más 15.7 unidades.
St. Louis está 5-10 en la línea de carrera como visitante en sus últimos 15 contra equipos de la NL, que permiten 4 carreras o menos con pérdida de menos 9.4 unidades. Juega Milwaukee en la línea de carrera menos 1.5 carreras en más 1.15. Arizona Diamondbacks vs Minnesota Twins, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Diamondbacks en Twins 2:10 de la tarde ET, Nabil Crismatt abre por Arizona. Crismatt tiene 5 juegos con efectividad de 3.24 y whip de 1.40. El derecho poncha al 15.9% con 6.5% en boletos. Rodados en 43.8% con 1.08 jonrones por 9. Bailey Ober inicia por Minnesota. Ober tiene 24 aperturas con efectividad de 5.08 y whip de 1.34. El derecho poncha al 18.9% con 5% en boletos. Rodados en 29.5% con 2.02 jonrones por 9. Minnesota batea 232 en sus 64 juegos diurnos. Ober, en 13 aperturas de día, tiene efectividad de 5.71. Arizona está 4-1 como visitante contra un abridor que permite un jonrón o más por apertura con ganancia de más 3.8 unidades. Minnesota está 15-16 en casa contra equipos perdedores con pérdida de menos 8.8 unidades. Juega Arizona más 1-1-1, Tampa Bay Rays vs Chicago Cubs, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Rays en Cubs 2:20 de la tarde ET, Adrian Houser, abre por Tampa Bay. Houser tiene 18 aperturas con efectividad de 3.11 y whip de 1.26. El derecho poncha al 18.8% con 7.2% en boletos. Rodados en 49.2% con 0.67 jonrones por 9. Shota Imanaga abre por Chicago. Imanaga en 22 aperturas tiene efectividad de 3.21 con whip de 0.93. El zurdo poncha al 20.2% con 4.6% en boletos. Rodados en 29.2% con 1.67 jonrones por 9. Tampa Bay batea 257 en sus últimos 27 juegos y Chicago 232 en sus últimos 29. Houser, en 7 aperturas de día, tiene efectividad de 2.27. Los Rays están 12-10 como underdog visitante de más 1.25 a más 1.75 con ganancia de más 6.5 unidades. Juega Tampa Bay más 1.45. Cincinnati Reds vs Athletics, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Reds en Athletics 4 de la tarde ET, Nick Lodolo abrirá por Cincinnati. Lodolo en 25 aperturas tiene efectividad de 3.10 con whip de 1.03. El zurdo poncha al 23.4% con 4.6% en boletos. Rodados en 42.7% con 1.10 jonrones por 9. Luis Morales inicia por Athletics. Morales tiene 7 aperturas con efectividad de 2.73 y whip de 1.09. El derecho poncha al 24.2% con 9.1% en boletos. Rodados en 31.8% con 1.09 jonrones por 9. Los Reds batean 180 en sus últimos 5 juegos y los Athletics 274. Morales, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 2.86. El bullpen de Athletics en sus últimos 26 juegos registra efectividad de 2.86 y el de los Reds 4.30 en sus últimos 25. Cincinnati está 16-21 como visitante contra equipos perdedores con pérdida de menos 4.9 unidades. Juega Athletics más 1-0-0. Los Ángeles Dodgers vs San Francisco Giants, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Dodgers en Giants 4 de la tarde ET, Tyler Glasnow abre por Los Ángeles. Glasnow tiene 15 aperturas con efectividad de 3.21 y whip de 1.03. El derecho registra un 30.5% de ponches con 11.3% en boletos. Rodados en 44.8% con 1.19 jonrones por 9. Robbie Ray inicia por San Francisco. Ray en 30 aperturas tiene efectividad de 3.32 y whip de 1.17. El zurdo poncha al 24.7% con 9.4% en boletos. Rodados en 36.6% con 0.98 jonrones por 9. Los Dodgers batean 234 en sus últimos 27 juegos y los Giants 264 en sus últimos 26. Glasnow, en 5 aperturas como visitante, tiene efectividad de 5.68.
El bullpen de San Francisco en gran forma reciente. Los Dodgers han perdido 6 de 7 como visitantes con pérdida de menos 7.5 unidades. Los Giants están 33-21 en casa contra abridores derechos con ganancia de más 4.9 unidades. Juega San Francisco más 1-1-6. Colorado Rockies vs San Diego Padres, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Rockies en Padres 4 de la tarde ET, German Márquez abre por Colorado. Márquez tiene 23 aperturas con efectividad de 6.31 y whip de 1.70. El derecho poncha al 14.7% con 8% en boletos. Rodados en 37% con 1.44 jonrones por 9. Su FIP es de 5.10. Yu Darvish abre por San Diego. Darvish en 12 aperturas tiene efectividad de 5.65 y whip de 1.17. El derecho poncha al 23.2% con 7.2% en boletos. Rodados en 40.3% con 1.73 jonrones por 9. Colorado batea 148 en sus últimos 6 juegos y San Diego 208. El bullpen de Padres en este periodo tiene efectividad de 1.64. Los números de Darvish han sido mejores en casa. Colorado está 28-13 al under en sus juegos de día como visitante. San Diego está 7-2 al under en casa contra equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor. Juega Colorado y San Diego under 8.5. Los Ángeles Angels vs Seattle Mariners, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Angels en Mariners 4 de la tarde ET, Kyle Hendricks abre por Los Ángeles Angels. Hendricks tiene 28 aperturas con efectividad de 4.58 y whip de 1.27. El veterano poncha al 15.2% con 6.5% en boletos. Rodados en 38.4% con 1.39 jonrones por 9. George Kirby abre por Seattle. Kirby tiene 20 aperturas con efectividad de 4.56 y whip de 1.27. El derecho poncha al 23% con 6.1% en boletos. Rodados en 44% con 0.99 jonrones por 9. Su FIP es de 3.56. Seattle batea 224 en casa. Hendricks, en sus últimas 5 aperturas, tiene efectividad de 3.38 y Kirby de 7.61. Los Angels están 10-8 como underdog visitante de más 1.75 a más 2.50 con ganancia de más 12.1 unidades. Juega Los Ángeles más 1.93. New York Yankees vs Boston Red Sox, predicción MLB, 14 de septiembre de 2025. Yankees en Red Sox 7 de la noche ET, Will Warren abre por New York. Warren tiene 30 aperturas con efectividad de 4.22 y whip de 1.35. El derecho poncha al 24.7% con 9.5% en boletos. Rodados en 43% con 1.10 jonrones por 9. Garrett Crochet abre por Boston. Crochet tiene 29 aperturas con efectividad de 2.57 y whip de 1.05. El zurdo registra un 30.9% de ponches con 5.7% en boletos. Rodados en 47.9% con 0.97 jonrones por 9. New York batea 257 contra abridores zurdos. Warren, en sus últimas 10 aperturas, tiene efectividad de 3.48. Boston está 22-21 como favorito en casa de menos 110 o mayor con pérdida de menos 4.3 unidades. Juega Yankees más 1.36.